les decía, para ejercerla. Es decir, tienen el derecho subjetivo que permite acudir a la jurisdicción para hacerla valer ante el juez. Mientras que las naturales son aquellas que carecen de ese derecho de acción. Las encuentran reguladas en el 1527 del Código Civil, que señala las obligaciones son civiles o meramente naturales. Son civiles aquellas que dan derecho para exigir su cumplimiento y naturales las que no confieren derecho para exigir su cumplimiento, pero que cumplidas autorizan para retener lo que se ha dado o pagado en razón de ellas. Tales son, uno, las contraídas por personas que teniendo suficiente juicio y discernimiento son sin embargo incapaces de obligarse según las leyes. Bueno, este ejemplo algo feo que trae la norma, pero no lo han borrado. Como la mujer casada en los casos en que le es necesaria la autorización del marido y los menores adultos no habilitados de edad. Igualmente, las obligaciones civiles extinguidas por prescripción, las que proceden de actos a los que le faltan las solemnidades que la ley, ya les explico, que la ley exige que para que produzca efectos civiles como la de pagar un legado impuesto por testamento que no se ha otorgado en debida forma. Cuarto, las que no han sido reconocidas en juicio por falta de pruebas. Bueno, entonces, como pueden ustedes observar de esa lectura, entonces son casos en los que la obligación nace, existe, no se ha cancelado, es exigible, pero que carece de acción. Por ejemplo, dice, vamos a estudiar cada uno de los ejemplos. En el primer numeral podría uno pensar que el primer numeral del 1527 pues ya no existe. Y ya no existe, ¿por qué? Porque no existe o no hay acto alguno en el que toque que la mujer le pida permiso al marido para realizar un acto. Esto, como se dice, ya pasó de moda. Entonces, digamos que... Y segundo, ustedes saben que en virtud de la expedición de la ley 1996 de 2019, perdón, en Colombia no existen incapaces distintos a aquellos que son incapaces en virtud de la edad. ¿Ustedes ya conocieron esa norma o no? Sí, señor. Entonces, fíjate que esa norma dice que se presume que toda persona es capaz. O sea, estupidez bien grande, ¿no? Porque si bien la primera estupidez es decir que una persona mayor de 18 años es plenamente capaz, cuando un mayor de 18 años todavía le da por parecerse a los jugadores de fútbol y se peina igual, es una persona que no tiene su propia personalidad, y al no tenerla, pues, imagínense qué va a pensarse en que sea capaz de obligarse. A mí eso me parece el primer exabrupto. Y el segundo es, pues, que al no existir personas incapaces, al presumirse que toda persona es capaz, pues digamos que las obligaciones serían válidas, salvo que usted logre demostrar esa incapacidad, pero como lo veremos más adelante, la incapacidad es una causal de invalidez de los negocios jurídicos, pero celebrada, ojo con esto, en favor del incapaz. Es decir, que el único que podría pedir la declaratoria de nulidad de un acto jurídico realizado o celebrado por un incapaz es el propio incapaz. Yo no podría decir, oiga, yo hice este contrato con este man, resulta que el man era bobo. No, pues bobo usted, pero ya no puede ir a pedir usted de declaren la nulidad de ese acto o contrato, vuelvo y repito, por motivo de esa incapacidad.
Pero vamos, para efectos de la clase, si no existiera pues esa norma, pues todos los actos celebrados por incapaz generan obligaciones, sí, pero generan obligaciones naturales. Es decir, aquellas que no tengo cómo exigirlas judicialmente. Las obligaciones civiles extinguidas por prescripción. Entonces, ustedes saben que la prescripción es una sanción que opera por la inactividad del derecho. Tiene un tiempo para ejercer su derecho, se queda dormido, o simplemente no lo quiere ejercer, no siempre es que se quede dormido, o no sabe cómo ejercerlo, lo que sea, pues el tiempo lo castigará y le calificará su obligación como natural. Ustedes saben que la obligación prescrita no tiene acción para hacerse exigible. Las que producen por actos que le faltan solemnidades que la ley exige para determinado acto o contrato. Entonces, hay contratos, hay negocios jurídicos que la ley determina que debe cumplirse de cierta y determinada forma. Al carecer de esa forma, pues hay que analizar si el elemento del que adolece el contrato genera nulidad o genera inexistencia, pero en ambos casos estaría generando una obligación natural. Por ejemplo, ubíquense por favor en el artículo 1611, si son tan amables, y lo leemos. Exacto. Promesa de contrato. La promesa de celebrar un contrato no produce obligación alguna, salvo que concurran las circunstancias siguientes. Primera, que la promesa conste por escrito. Hasta ahí. Fíjate que esa norma, ¿qué le está diciendo? Que toda promesa tiene un requisito. ¿Y cuál es el requisito? Que conste por escrito más otros tantos. Es decir, que de no constar por escrito, generaría obligaciones naturales. Ustedes dirán, no, pero este man sí, tras de que llegó tarde, llegó hincho. ¿Cómo así que genera esas obligaciones naturales? Algo que no existe, porque ahí está diciendo el contrato que de no cumplirse con esos requisitos no genera obligación alguna. Sí, doctores, podrían ustedes pensar que yo estoy hincho, pero resulta lo siguiente: cuando el derecho olvida la realidad a la cual está regulando, el derecho no sirve para nada. ¿Por qué les hago ese comentario? Porque es muy común que en los negocios jurídicos se cumplan obligaciones bajo el principio de la buena fe de estar obrando bien, y no se está obrando bien. Les coloco este ejemplo. Nosotros somos amigos y ustedes me prometen venderme su carro. Así, estamos en clase aquí como estamos en este momento. Y uno de ustedes me dice, profesor, yo estoy vendiendo mi carro. Y el carro vale 10 millones. Les digo, oiga, me interesa. Se lo compro. Ustedes les pregunto, ¿hay compraventa o no? No se ha formalizado por escrito. Pero mire lo que estamos hablando. Estamos hablando de una compraventa y no de un contrato de promesa de compraventa. Léase, por favor, a alguno de ustedes el 1857, si es tan amable. Perfeccionamiento del contrato de venta. Sí. La venta se reputa perfecta desde que las partes han convenido en la cosa y en el precio, salvo las excepciones siguientes. Entonces, fíjese que, bueno, salvo las excepciones son los inmuebles, las servidumbres y los derechos herenciales que requieren de escritura pública. Sí, señor. Pero, en el ejemplo que coloqué ahorita,
¿Hay compraventa o no hay compraventa a la luz de esa norma? Sí, señor, sí la hay. Claro, la hay. Lo que no hay es una promesa. Porque el requisito de que conste por escrito no se desprende del 1857 que regula la compraventa, sino del artículo 1611 que regula la promesa de compraventa o la promesa de contrato, más bien. Entonces, vamos a suponer que es una promesa. Vamos a cambiar el ejemplo donde yo le digo, oiga, usted me vende su carro, usted me dice, sí, vale 10 millones, le digo, listo, le prometo que le compro el carro. Y usted me dice, le prometo que le vendo el carro. ¿Y cuándo me paga los 10 millones? Se los pago en 20 días. ¿Y cuándo me entrega el carro? En 20 días. Pero entonces usted me dice, no, tiene huevo, profesor. Hay que pisar el negocio. Entonces le digo, bueno, entonces yo le doy 3 millones de los 10. Y los 7 se los doy en 20 días. ¿Ahí hay promesa o no? Sí, hay promesa. ¿Y qué pasó con el escrito? Dije que todo fue verbal. Pero es válido, ¿no? O sea, el hecho de que se haya hecho la promesa de forma verbal también es válido. Lea el artículo 1611, doctora. Léalo completico con el numeral primero, por favor. Ah, ok, profe, sí, señor, sí, tiene razón. Que la promesa conste por escrito. Entonces, fíjese que en ese caso, el ejemplo que les di, ¿qué obligaciones se cumplieron estando o siendo la promesa inexistente o no generando ningún tipo de obligación? El hecho de que yo le di 3 millones de pesos, ¿cierto? Entonces yo no puedo ir a decirle a un juez, oiga, señor juez, haga que fulano de tal me cumpla. Es que yo celebré una promesa de venta. Y él me va a decir, pero doctor Fran, su promesa es inexistente, porque no constaba por escrito, y entonces la obligación que de la promesa se genera es una obligación natural, no civil, y usted no puede cobrarla. ¿Se dan cuenta? Sin embargo, podría perfectamente, ya eso ustedes lo mirarán pues con su experiencia después, voy al juez y le digo, juez, declare que la promesa es inexistente y ordénele que me restituya los 3 millones de pesos que yo le di. Porque igual se generan obligaciones y esas son las que calificamos como naturales. No puedo demandarlas. ¿Por qué? Porque el negocio jurídico no alcanzó a nacer y lo que nace pues no genera ningún tipo de efecto. Lo que no nace, perdón. ¿Es claro? Profesor, una pregunta. En el caso, por ejemplo, de la ley 1820 del 2003, la que regula los contratos de arrendamiento, que dice que el contrato puede ser verbal o escrito, ahí en ese caso no se configura, está muy bien. No, porque el contrato de arrendamiento, al poder ser verbal o escrito, no tiene formalidad alguna. Y el contrato de arrendamiento se perfecciona con el uso de las cosas. Si yo no le entrego a usted el objeto del arrendamiento, pues usted no puede gozar del arrendamiento. Entonces, en ese caso, así sea verbal, las obligaciones sí son civiles, porque la ley no está exigiendo un requisito para que nazca el contrato de arrendamiento, si es verbal o es escrito, ¿no? Hágalo como las partes lo quieren hacer. ¿Sí es claro? Bueno, y en el mismo ejemplo que usted nos está dando, profe, con el tema del vehículo, dado el caso de que usted entonces pacta con la persona a darle los 3 millones, él entrega el carro y usted dice que en tanto tiempo le entrego el saldo, ¿cierto? Ahí ya sí sería válido porque ya hay uso de la cosa, ¿verdad? Pero ahí usted me está hablando de una venta. Ah, ok, sí tiene razón. Una cosa es arriendo, sí, tiene razón, profe, sí, ya entiendo. Exacto.
Pero en ese caso que usted coloca, pues ya no sería ninguna promesa, sino sería una compra-venta, porque estamos de acuerdo en la cosa y el precio. Ok, profe, gracias. Es que, fíjese, uno para poderlo entender puede coger con ejemplos de golpes más pendejos. Usted va a una chaza y compra un paquete de papas. ¿Eso es una compra-venta? Sí. Vea, usted le dice al señor de la chaza, señor, ¿cuánto vale ese paquete de papas? Y él le dice, vale 2.000 pesos. Listo, démelo, yo le entrego la plata. Una cosa es que la obligación nazca y otra cosa es que la obligación se cumpla. ¿Es claro? Sí, señor. Ah, ok. Y cuarto, dice el numeral cuarto del 1527, las que no han sido reconocidas en juicio por falta de prueba. Entonces, esas son todas las obligaciones en donde yo tengo sentencia desestimatoria. Usted va y dice, mire, es que este señor me insultó. Entonces, inicia un proceso de responsabilidad civil extracontractual. No logra probar el insulto. Pero sí, efectivamente la insultaron, pero no logra convencer al juez del insulto. Entonces, su sentencia es desestimatoria. Usted puede que se sienta mal por el insulto, pero ya no podrá cobrarlo judicialmente. ¿Por qué? Porque ya un juez le dijo que no tiene derecho. ¿Claro para todos? ¿O alguna duda? Claro, doctor. Ok. Y las demás obligaciones, pues, se califican como civiles. Ahora, ¿qué efectos produce una obligación natural? Porque fíjese que yo no estoy diciendo que la obligación natural sea una obligación inexistente. Estoy diciendo es que la obligación natural nace, pero no tiene acción para hacerla exigible. Entonces, lógicamente que si usted... bueno, perdón, hay un numeral adicional que lo encuentran en el artículo 500, en un segundo. 500. $565. Miento. 571, numeral primero del Código General del Proceso, que es en los casos de el proceso de liquidación patrimonial del deudor, persona natural no comerciante, cuando fracasa la conciliación y fracasa el acuerdo de liquidación. Entonces, como no hubo acuerdo entre los acreedores y el deudor, la ley consideró que aquellas obligaciones que no han sido pagadas por el deudor ya no pueden demandarse. Dice el 571, la providencia de adjudicación produce los siguientes efectos. Primero, los saldos insolutos de las obligaciones comprendidas por la liquidación mutarán en obligaciones naturales y producirán los efectos previstos en el artículo 1527 del Código Civil. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ese trámite? Que en Colombia nosotros tenemos las personas naturales, tenemos dos procesos cuando hay posibilidad de pago de obligaciones. Si es comerciante, un proceso que se rige por la ley 1116 de 2006, más sus reglamentarios,
un proceso ante la Superintendencia de Sociedades, ante el juez civil del circuito, y digamos que no tiene pues ningún inconveniente. El inconveniente es cuando usted es una persona natural no comerciante. Entonces, las personas naturales no comerciantes no van a la ley 1116, sino aplican el procedimiento establecido en el Código General, previsto en los artículos 531 a 574, si no estoy mal, a 576 del Código General del Proceso. Un trámite en el que el deudor siempre deberá de manera inicial convocar a los acreedores a una audiencia de conciliación, y si la audiencia de conciliación fracasa o el acuerdo no se cumple, deberán acudir ante el juez civil municipal para que éste inicie el proceso de liquidación patrimonial del deudor. Y esa liquidación patrimonial del deudor tiene como consecuencia esta que les estoy diciendo. Aquellos saldos de obligaciones que hicieron parte del proceso liquidatorio, que no se pudieron pagar porque no se llegó a un acuerdo o porque los bienes del deudor fueron insuficientes para el pago de todo lo que se debía, esos saldos de esas obligaciones se convierten en obligaciones naturales. Y el efecto está pues en que ese deudor podrá al otro día muy triste comprar el baloto, ganárselo, y nadie podrá perseguir una aguja de esos bienes que él adquiera con posterioridad, precisamente porque su obligación fue calificada natural y al ser natural pues no podría entrar a demandarla. Pero puede ser que un deudor que le haya pasado esto diga, no, pues madre, me embarrada con fulano de tal, venga, yo le voy a ir a pagar esa obligación que no le pagué, que yo sé que le debo, pero que nunca le pagué. Eso que pague no podrá repetirlo ni alegar después pago indebido o un enriquecimiento sin causa del acreedor con la obligación natural, porque la obligación natural, le repito, no es que se extinga por ser natural, sino que pierde el derecho a demandarse. Pero si usted paga lo que debía, así sea natural, no podrá luego repetir o solicitar o iniciar una acción de repetición del pago por un pago indebido. Estas obligaciones, doctores, son como las que uno tiene con los compañeros de la universidad. Fíjese que en Colombia la gente, usted a una tienda y dice, o a una cafetería y dice, usted dice, ala, no dice, por favor me vende un tinto, sino por favor me regala un tinto. Mientras que si usted le pide plata y lo va a pagar, si usted le pide plata prestada a un compañero, le dice, hermano, me presta tanta plata que yo se lo pago mañana, o se lo pago en un mes, cuando me paguen a mí. Y quien presta plata a los amigos, nacen a hacer obligaciones naturales y pierde la amistad porque nunca le van a pagar. Pero si, por ejemplo, ahorita en el grado que ustedes tengan, cuando ya se vayan a graduar acá de la universidad y se encuentran compañeros y le dicen, hijo de madre, yo a este man hace 10 años le debía una plata. Voy a decirle que le pago los 500, los 5.000 pesos que me prestó, pero sin intereses. Y él se los recibe, pues el pago es válido y la obligación se extingue. ¿Clarito? Y las obligaciones civiles son las que son perfectas, están bien conformadas y tienen acción para demandarse. Tienen diversas clasificaciones. Entonces, por decir algo, desde el punto de vista del vencimiento, nosotros hablamos de obligaciones puras y simples, de obligaciones sujetas a un plazo o de obligaciones sujetas a una condición. Desde el punto de vista de los sujetos, hablamos de obligaciones solidarias, y obligaciones conjuntas. Desde el punto de vista de la forma de cumplir una obligación, hablamos de obligaciones facultativas y obligaciones alternativas.
Desde el punto de vista de los intereses, pues hablamos de intereses comerciales, intereses remuneratorios de plazo, corrientes, comerciales o convencionales. Desde el punto de vista de las sanciones, podemos hablar de obligaciones con cláusula penal, y desde el punto de vista de su forma de cumplimiento, podemos hablar de obligaciones de medios y de resultados. Iniciemos hoy hablando de esas obligaciones sujetas a un plazo. El plazo, voy a empezar por el derecho. Una obligación que no diga cuándo se cumple, pues es una obligación pura y simple, es decir, la cumplo en el mismo momento en que nace. El nacimiento y la exigibilidad, que son dos fenómenos temporalmente diferentes, aquí se confunden en el mismo acto. El nacimiento, porque es la época en la cual nace el compromiso, y la exigibilidad del momento en el cual el acreedor tiene derecho a demandar su cumplimiento. Entonces, si yo le digo, présteme 5 millones y usted me los presta, pero no decimos cuándo se los tengo que pagar, estamos en presencia de una obligación pura y simple, cuya exigibilidad puede ser en el mismo momento en que nace, o cuya exigibilidad puede ser con posterioridad al momento que nace. Pero al ser pura y simple, será una exigibilidad a criterio del acreedor. Es decir, él dirá cuándo deben cumplirle. ¿Y cómo lo hace? Por vía del 1608. 1608 del Código Civil les dice que el deudor está en mora cuando no ha cumplido la obligación dentro del término estipulado, es decir, una obligación sujeta a un plazo, salvo en los casos especiales que se exija o se requiera al deudor para constituirlo en mora, como es en este caso que estamos hablando. Es decir, el deudacreedor simplemente le manda una carta al deudor y le dice, oiga, viejo, lo constituye en mora y esos 5 millones que le presté ayer me los paga hoy. Cuando hablamos de una obligación sujeta a un plazo, entendemos que el plazo es una época, ojo, futura y cierta. Futura porque no ha llegado y cierta porque ha de llegar. Hay certeza de que ha de llegar. Entonces, yo le presto la plata y me la paga el 30 de diciembre de 2021. Es futuro y cierto. Sabemos cuándo es el 30 de diciembre de 2021. ¿Podría yo decirle, págueme mañana? No. ¿Por qué? Porque es una obligación que quedó sujeta a un plazo. Y al quedar sujeta al plazo, les repito, pues no puede ser exigida en cualquier momento, sino en el momento en que acaezca o ocurra ese plazo. Y ese plazo se puede presentar de distintas formas. El artículo 1139, Código Civil, dice, el día es cierto y determinado, si necesariamente ha de llegar, y se sabe cuándo, como el día tantos de tal mes y año, o tantos días, meses y años después de la fecha del testamento o fallecimiento del testador. Hasta ahí está claro, ¿cierto? Es cierto, pero indeterminado. Si necesariamente ha de llegar, pero no se sabe cuándo. Como el día de la muerte de una persona. Eso es indeterminado. Es incierto, pero determinado. Si puede llegar o no, pero suponiendo que haya de llegar, se sabe cuándo, como el día que una persona cumpla 25 años. Finalmente es incierto e indeterminado si no se sabe cuándo, si ha de llegar o no, como el día en que una persona se casa. Entonces, fíjese que aquí están
confundiendo lo que es el plazo y la condición. Porque la condición es ese hecho futuro, pero incierto. Como el día que usted se case, el día que usted sea abogado, el día que usted sea magistrado, el día que sea campeón del Bucaramanga, el día que tal cosa, el día que el ingeniero Rodolfo Hernández sea presidente de la República, que eso es requete indeterminado. Y es determinado cuando sabemos que ha de llegar. Por eso la muerte, que uno diría que es una condición porque es un hecho futuro, sí, pero es cierto. Todos nos hemos de morir algún día, pero nadie sabe cuándo. Entonces, siendo cierto y determinado el plazo, también tiene 3 subclases, que es legal, convencional o judicial. Legal, el plazo que señala la norma, como por allá en el artículo 22 del Código Civil. Parece que es ese. Sí, no, ese no es, mentira. Es el artículo 22.25, que dice: si no se hubiere fijado un término para el pago, no habrá derecho a exigirlo sino 10 días después de la entrega. Ese es un plazo legal. Un plazo judicial, que es el que fija el juez, ocurre cuando corren un traslado, como ocurre cuando le dan un plazo a una persona para que llegue una prueba. Es un plazo judicial. Y el plazo convencional, que es el que fijan las partes en el contrato, en la letra, en el pagaré, en el cheque, en el que sea, en el contrato de arrendamiento. Usted me tiene que pagar dentro de los 30 días, primeros días de cada mes. Ese es un plazo convencional. ¿Está claro? Doctor, Sí, ¿está claro? ¿Ah? que sí, señor, profe, qué pena. Entonces me dice legal, convencional y judicial, ¿verdad? Sí. Me puede, el judicial es el que me dice que como cuando corre un traslado de demás, ¿no? Que dice que está un juez. Ok, vale. Cuando el juez a veces dicta un auto diciendo se pone en conocimiento de las partes por 2 días, eso es un plazo judicial. El plazo legal es el que tiene como fuente la ley, como el que les acabo pues de leer, o cualquiera de las normas que regulan el Código General del Proceso. Está pues plagado de plazos legales imposibles de ser modificados por las partes. Y el otro es el plazo convencional, el plazo que de mutuo acuerdo llegan las partes: págueme tal día, cúmplame tal día, no hay problema. Como el que fija uno con la novia: ¿a qué horas te recojo? A las 10 de la noche, pues es a las 10, no a las 10:01. Ahora, esos plazos tienen unos efectos, y es un efecto suspensivo y otro efecto resolutorio. Pero en la práctica es lo mismo, lo que pasa es que operan para distintos sujetos. Me explico. Mientras el plazo esté pendiente, el efecto es suspensivo. ¿Por qué? Porque al acreedor le queda suspendido el término para cobrarlo. Llegado a la fecha de vencimiento, el efecto del plazo se convierte en resolutorio. ¿Por qué? Porque se le resuelve al deudor el derecho a usar el dinero que le fue prestado. Si yo le presto por 5 meses, de aquí a 5 meses, el plazo para mí, acreedor, me suspende el derecho a exigir el cumplimiento de la obligación. Mientras que para usted, deudor, es un efecto positivo porque yo no le puedo exigir. Llegado el 31 de diciembre de 2021, que fue la fecha que colocamos en el ejemplo como plazo, a usted se le resuelve el derecho a usar mi plata y a mí me nace el derecho a ¿qué? A cobrarla. Por eso decimos que el plazo
En unos casos producen efecto suspensivo, en otros casos producen efecto resolutorio. ¿Claro? Pero ¿qué derechos tiene el acreedor cuyo plazo se encuentra suspensivo, pero ve cómo el deudor de manera irresponsable se burla de él y pone en riesgo sus bienes, que son la garantía? Por eso por allá ustedes cuando vieron personas, profesor de personas, creo que lo vieron con el doctor Mario Durán, les decía, ¿cuáles son los atributos de la personalidad? Y uno repetía como un loro sin entender: el nombre, el domicilio, el estado civil y el patrimonio. ¿Y qué es el patrimonio, doctores? Y uno contestaba, la prenda común de los acreedores. Pero si el profesor le decía, explíqueme eso qué es, pues uno empezaba a tartamudear y sacaba cero. No entendía esa vaina cómo era. Pues esa vaina lo que significa es que todos los acreedores tienen el derecho a perseguir cualquier bien del deudor, en principio, para garantizar que su obligación sea paga. Pero para que el acreedor tenga derecho de persecución, pues la obligación debe estar vencida, es decir, debe ser exigible. De manera que entre el plazo y la exigibilidad pueden pasar una cantidad de cosas, más estando en Colombia. Entonces, entre hoy que le presté la plata y el 31 de diciembre, que es la fecha de vencimiento, usted se puede largar para los Estados Unidos a vivir. Usted puede colocar su casa, su carro, su perro, su gato, su caballo, todo lo que tenga en cabeza de un tercero. De manera que cuando lleguen a supuestamente embargarle, en esa casa no hay sino suspiros. O hay puros bienes inembargables, como la nevera, los equipos de ventilación, bueno, todas esas cosas que el Código General del Proceso y el legislador le dio por decir que eran inembargables. Y su derecho de crédito, como dirían los abuelos, mamola la tuerta picha, porque nadie se lo va a respetar. El artículo 1524 nos puede dar alguna luz al respecto. El artículo, perdón, 1549. Que dice: el derecho del acreedor que fallece en el intervalo entre el contrato condicional y el cumplimiento de la condición se transmite a los herederos. Lo mismo sucede con la obligación del deudor. Esta regla no se aplica a las no eran. Así, el acreedor podrá impetrar durante dicho intervalo providencias conservativas necesarias. Entonces usted puede solicitarle a un juez: oiga, señor juez, por favor requiera a este deudor para que me mejore y me cambie la garantía. Eso es una de las posibilidades. Lo otro, en estos contratos de plazo, generalmente se utiliza la cláusula aceleratoria de pago. Es una cláusula accidental en virtud de la cual el acreedor en el contrato dice que de presentarse ciertas y determinadas circunstancias, dará derecho al acreedor para exigir el cumplimiento de la obligación antes del vencimiento del plazo. ¿Y cuáles son esas circunstancias? Las que usted plasma. Pues, por ejemplo, que el deudor pierda el trabajo, que el deudor sea demandado en otra obligación, que el deudor sea denunciado por inasistencia alimentaria, que el deudor le sea embargado los bienes por otro crédito. Bueno, en fin, usted coloca cuáles son las condiciones en virtud de las cuales se haría. O le daría al acreedor el derecho a anticipar, a declarar vencido anticipadamente el plazo y exigir el cumplimiento de la totalidad de la obligación antes del vencimiento. Esto es una operación muy común en los contratos de tracto sucesivo, es decir, aquellos en donde los pagos son periódicos. Entonces, cuando, por ejemplo, una tarjeta de crédito, usted va y compra con la tarjeta y difiere a 24 meses. Usted firmó con el banco algo que dice que después de 3 meses demora. El banco tiene derecho a cobrarle toda la obligación, así no se encuentre vencida.
¿Hasta ahí alguna pregunta, doctores? Doctores, ¿están ahí? Sí, señor, aquí estamos. Toca que me contesten porque ahí no me quedo yo para allá en la nebulosa. Ahí estamos prestando atención, tranquilo. Ah, bueno. ¿Ustedes ingresaron al aula virtual? Yo sí, señor. Entonces, en la parte final, lo que pasa es que yo no sé por qué me quedaron ahí mal ubicadas, en la parte final, están unas lecturas complementarias. Sí, señor. Voy a subirle unas copias de un libro, pues no todo el libro, no se me afane, no me saque la EBI. Esto, sobre obligaciones naturales y obligaciones civiles de plazo y condicionales, porque vi que esa parte inicial no sé por qué no me quedó ahí grabada. Para que puedan estudiarlo esta semana. Ok, profe. Ahora, ¿cómo se interpreta el plazo? Entonces, las reglas de interpretación del plazo no las van a encontrar en el Código Civil, no las van a encontrar en el Código General del Proceso, salvo los plazos legales. La única norma que en la legislación privada regula la forma de contar el plazo es el 829, si no estoy mal, del Código de Comercio. Profesor, una pregunta frente a eso. Cuéntame. Esto, qué pena. Es que, o sea, en el caso, digamos que yo tenga, pues, yo como acreedor, entonces vea que a pesar de que no se ha vencido el plazo, digamos, el deudor, digamos, se enfermó y no tiene heredero, no tiene familia ni nada, yo puedo solicitarle al juez la exigibilidad del Si contrato. no lo pactó, no. La cláusula aceleratoria de pago es un elemento accidental. Los elementos accidentales de todos los negocios deben constar por escrito. ¿Sí? O sea, debía haber hecho eso, haber solicitado, haberlo plasmado en la Exacto. Lo que pasa es que eso es muy fregado de probarlo. ¿Por qué? Porque una enfermedad va desde una gripa hasta un cáncer. Y Sí. ninguna de las dos, ni la gripa ni el cáncer, bueno, de golpe el cáncer sí, pero la primera no lo imposibilita a usted para trabajar. Entonces pienso que podría eventualmente demandarse esa cláusula aceleratoria. Pero para efectos de su pregunta, cualquier cláusula distinta al vencimiento del plazo es un elemento accidental y debe constar por escrito. Cuando usted haría exigible el pago antes del vencimiento del plazo. Ah, ok, gracias. ¿Alguien más? Hablando de esa cláusula aceleratoria, esa no es la que supongo, ¿no? O sea, estoy solamente suponiendo, profe, preguntando. Los bancos manejan como un seguro, ¿no? Cuando hacen un préstamo siempre manejan un seguro, digamos un crédito de un vehículo, manejan un seguro dado el caso de eso mismo, ¿no? Una enfermedad terminal o una muerte, digamos, accidental. La Bueno, muerte, pero bueno, esa no es propiamente una ahí no cláusula aplica, aceleratoria de pago, sino es eso una es garantía. garantía, ok, vale. No, la Ya. cláusula aceleratoria de pago en los bancos es la que le digo. A usted saca un préstamo de 10 millones de pesos a 24 meses. Le dice, tiene que pagar todos los meses 950.000. Si usted se atrasa en una y el contrato dice que el no pago de una de las cuotas mensuales y consecutivas dará derecho al acreedor a declarar extinguido el plazo. Esa es la cláusula aceleratoria. Me cobran antes del vencimiento. Ok, Ah, profe, entonces, pues, doctor, entonces como
En el caso de los leasing, de que la persona se compromete, la titularidad de la casa está es en el banco, y cuando la persona deja de pagar, de una vez pierde el derecho de Claro, adquisición. claro. Y asúmalo en cualquier contrato de tracto sucesivo, en el arrendamiento. Usted se cuelga en un mes de canon, le pueden declarar extinguido el plazo y solicitar la terminación del contrato de arrendamiento. Ok, ¿Clarito? gracias. Sí, doctor. ¿Para todos? Sí, señor, para mí también. Venga, les Sí, pregunto, señor. ¿está presente acá en el salón? No sé, a ver, ¿quién fue quien me escribió ayer para que lo incluyera? Yo lo incluí esta mañana. ¿Juan Esteban? ¿No está? Pues aparece conectada Juan Esteban Collante. Ah, sí, él. Ah, bueno, listo. Eso es lo que Profe, ¿Sí? Sí, señor, profe, qué si le quería pena. Acá estoy. ¿Sí? ¿Quién me iba a preguntar? yo, profe Natalia, A ver, Profe, qué Natalia. es que pena, lo que acá pasa me es encuentro que con Esteban. Cuénteme, Natalia. me ha tocado pedirle el favor a Cristian de que me pase el link de la clase porque no estoy incluida en Team, entonces no me puedo conectar. No, venga, hagamos eso de una vez. Ya por hoy ya iba a terminar, que era lo que íbamos a hablar, era del plazo. Pero es que si me conecto acá, tome su nombre completo y la incluyo ahorita. Natalia Gómez Rivero. Natalia Gómez Rivero. Ok. Profesor, ¿Sí? a mí también me pasa lo mismo, profesor. Nombre. Milton Snyder Forero Vesga. Milton Snyder. ¿Snyder es apellido o nombre? Nombre, segundo nombre. Listo, Forero Vesga. Entonces yo les voy a... Profe, incluir. me pasa Cuénteme. también, me pasa lo mismo igualmente. ¿Quién más? Leacid Mauricio Cubillos. ¿Cómo? Leacid Mauricio Cubillos. No, espere, deletréeme esa vaina porque usted está como mi apellido, que es más enredado. L. L-E-A ¿Sí? C-I-P. No había pegado. Había quedado sin incluir el resto del año. Lea así. Profe, qué pena. Cubillos. Qué pena, es que no podía abrir el micrófono, pero acá estoy. Profe, lo que pasa es que yo me matriculé tarde, por eso pues me agregó hasta ahorita. Juan Esteban. No, y yo creo que acá los que me están diciendo pasó lo mismo porque yo cuando aperturé el grupo era con los que estaban en lista el día antes de la clase. La doctora Cancelado, ¿está acá? Cancelado, Buenos días, doctor. Cancela. Sí, señor, aquí estoy. Ah, listo. Porque me llamaron de la facultad, pero yo sí me acordaba de su apellido que la había incluido. Sí, señora. Sí, señor, Listo. perdón. Doctores, entonces voy a incluirlos a ustedes tres. Les agradezco me confirmen por un mensaje ahí por Teams, chat, para saber que les llegó la invitación, porque ya está programada pues de acá hasta terminar el semestre las clases. ¿Listo? Sí, señor. Ok, doctores. Entonces estén pendientes del aula virtual y nos vemos el lunes, perdón, yo dije que hoy anoche, el lunes. Listo, doctor, mil gracias. Bueno, Gracias, buen doctor. día. Lo mismo, Muy bien. buen día. Hasta Igualmente. luego. Hasta luego, profe. Buen día. Chao. Chao.